Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 127 y el responsorio es: Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, en medio de tu casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza de un hombre que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura de una mujer, que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La lectura de hoy es una de estas lecturas que causa a muchas parejas, particularmente a las mujeres, que cuando escuchan esa lectura en la iglesia se empiezan a mover en la banca y se empiezan
a retorcer como incómodas, porque las palabras de esta primera lectura pues las hace reaccionar fuertemente, porque el modelo de matrimonio que aquí se nos describe en esta lectura es un modelo que refleja el tiempo de donde sale esta carta, tiempos en cual la estructura social era patriarcal, en el cual la mujer prácticamente era una posesión del marido, ¿no? Hoy en día esta estructura, estas expectativas de la familia, yo creo que difícilmente la podemos encontrar como un modelo para seguir. Ahora, lo que Pablo en esta lectura está haciendo, está utilizando la relación de Cristo con la iglesia, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que por tanto la iglesia tiene que ser dócil, tiene que ser respetuosa a la cabeza, o sea, al Señor, ¿no? Yo creo que aunque el modelo de esta relación de Jesús, de Cristo con la iglesia, es un modelo impresionante, es un modelo a seguir en cuestión a la iglesia, aplicarlo a la familia, yo creo que si algún tiempo tuvo sentido en los tiempos de la iglesia primitiva o en los primeros 500 años de la iglesia, yo creo que aplicar esa relación de Cristo con la iglesia al matrimonio, difícilmente la mayoría o un buen porcentaje de matrimonios o de parejas entenderían y apreciarían ese modelo. Ahora, para que este modelo de la iglesia con Cristo pueda ser aplicada al matrimonio, a la relación entre el esposo y esposa, ¿no? Yo creo que tienen que haber unas experiencias necesarias y fundamentales para que se pueda aplicar. Cuando Pablo aplica este modelo de la relación de Cristo con la iglesia, Pablo tiene en mente de que el esposo y la esposa, para empezar, los dos son cristianos. Y después de que tanto el hombre, el esposo, como la esposa han tenido una experiencia que ha transformado sus vidas. O sea que lo que escuchamos en la lectura de ayer, de que para poder producir los frutos del reino de la nueva vida que Dios en Jesucristo se nos da, se tiene que vivir la experiencia fundamental de saberse amado, perdonado, reconciliado, reconstituido por la gracia de Dios, para recibir y para identificarse con la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Sin esa experiencia, que también le llamamos conversión, si no se ha llevado a cabo, si esa pareja que ha sido llamada al matrimonio no ha tenido esa experiencia fundamental, yo creo que imponerle ese modelo de Cristo con la iglesia, en vez de ayudarlos, yo creo que les hará violencia. Y a últimas, si esa pareja no está identificada con su vocación al matrimonio como un llamado de Cristo, como un sacramento, entonces imponer ese modelo de Cristo con la iglesia, yo creo que les hará violencia. Porque si no hay una identificación con Cristo al entrar al matrimonio como una vocación, entonces esperar de que este modelo de Cristo con la iglesia les ayude en su relación matrimonial, yo creo es esperar mucho. Así que para poder apreciar lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que entender que este modelo de la relación de Cristo con la iglesia tiene sentido como un ideal y teológicamente, ¿no? Pero en la práctica, en la realidad de la relación de matrimonios, si esa pareja, por ejemplo, no ha entrado al matrimonio como un llamado por medio de una experiencia de conversión, de saberse reconciliado, y que por tanto, porque el esposo y la esposa han vivido esta experiencia de reconciliación, de saberse amado, de saberse reconciliados en Cristo con Dios, entonces eso despierta tanto en el esposo como a la esposa el deseo de buscar siempre el bien del otro o de la otra. Pero repito, si no se lleva a cabo esa experiencia,
Entonces, estas expectativas que Pablo nos da con este modelo de Cristo y la iglesia, yo creo que es esperar mucho y a últimas, en vez de ayudar, yo creo que hará violencia al matrimonio. Yo me he dado cuenta en celebraciones de misa cuando se lee esta lectura, ¿no? Cómo al escuchar estas palabras, muchas mujeres cuando escuchan esta lectura se retuercen en las bancas porque es una expectativa, es un ideal que simplemente no encaja. Y repito, este ideal refleja las actitudes y las expectativas sociales de un tiempo de hace más de 2000 años. Y hoy en día, los modelos de la familia, del matrimonio y las expectativas matrimoniales simplemente no son las mismas, ¿no? Por ejemplo, la primera lectura dice: respétense a unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Estas palabras yo creo que incomodarían a cualquier mujer, por más conservadora que sea esa mujer, o por más sensata o liberal que sea esa mujer, pues yo creo que estas palabras simplemente las incomodará. Y con mucha razón y con mucho motivo, porque están igualando el papel del hombre al papel de Cristo. O sea, de que la mujer tiene que ver a su esposo como si fuera el Señor, así como la iglesia tiene que ver a Cristo. Y eso es, yo creo que esperar mucho. O sea, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Estas palabras es para incomodar a cualquier mujer. Yo no necesito ser mujer para comprenderle por qué la mayoría de las mujeres que escuchan estas palabras se retuercen en las bancas cuando escuchan esta lectura. Repito, estas palabras reflejan el ambiente social, las expectativas sociales de un tiempo de hace más de 2000 años que no son los mismos hoy en día. Y esperar que una mujer de hoy escuche estas palabras y simplemente las acepte y se someta a su marido como si fuera imagen de Cristo mismo, yo creo que es esperar mucho. Y en realidad yo creo que es hacer violencia a la relación matrimonial imponiendo este ideal. Pero repito, si entendemos el ideal teológico del cual Pablo parte cuando utiliza a Cristo y la iglesia como modelo, digamos, teológicamente tiene sentido. Pero al nivel práctico, al nivel realista de la mayoría de los matrimonios, simplemente este modelo yo creo que no encaja. Y por eso la mayoría de mujeres simplemente le dan vuelta a los ojos cuando escuchan esta lectura. Ahora, lo interesante es de que cuando los hombres escuchan esta lectura, esta primera parte que acabo de leer, como que le pican las costillas a sus mujeres y le dicen: ¿escuchaste, vieja? ¿Escuchaste, mujer? Y después, en la parte que sigue, cuando Pablo habla acerca de los maridos, es cuando las mujeres después les pican las costillas a sus esposos, le dicen: ¿escuchaste, viejo? ¿Escuchaste, esposo, lo que tienes que hacer? ¿No? Y tristemente, casi siempre se le pone énfasis, particularmente los hombres le ponen énfasis a la primera parte que acabamos de escuchar, pero simplemente ignoran lo que viene después. Porque el ideal que se le pone al hombre de cómo debe de amar, cómo debe de respetar, cómo debe de atender a la mujer, a la mayoría de los hombres les pasa por encima y simplemente se hacen sordos. Porque la mayoría de estas enseñanzas que Pablo da en esta lectura van dirigidas al hombre. Y tristemente la mayoría de los hombres, de los maridos, no ponen atención. Y tristemente la mayoría de los sacerdotes que predican sobre esto no hacen hincapié en el ideal al cual el hombre también es llamado dentro del matrimonio. Dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Y ahora viene lo interesante, que
cuando los maridos escuchan estas palabras simplemente les pasa por encima y como si nada. Dice, así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. O sea, que el marido ame a su esposa como se ama a sí mismo. Aquí, el autor de esta carta, Pablo, no tiene ninguna idea de lo que hoy en día conocemos acerca de la psicología del cuerpo. Cómo una persona, por ejemplo, se puede odiar a sí mismo, de que no se acepte a sí mismo físicamente o emocionalmente y que después manifieste ese rechazo de sí mismo en la forma que trata a su cónyuge. Hoy en día, psicológicamente se habla mucho de esto, ¿no? De que una persona que no se ama a sí mismo después, pues vomita su odio en otros, particularmente en su cónyuge. Aquí solamente el autor de esta carta está hablando de que nunca se ha escuchado de que alguien se odie a sí mismo, ¿no? Y por odio entiende de que no alimente y de que no cuide de su cuerpo, pero eso es lo mínimo, lo mínimo. Yo creo que tiene que ver, aquí simplemente no existen el conocimiento que hoy en día tenemos psicológico de personas, de cuando una persona, por ejemplo, no se acepta a sí misma físicamente, emocionalmente, y que después, porque no se acepta así a sí misma, pues después esto lo refleja en la forma que trata a otros. Particularmente cuando ve sus defectos, cuando ve lo que no quiere y que no ama en sí mismo, que lo vea en otros. Y ahí refleja, ahí manifiesta pues el odio y rechazo a sí mismo. Dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y ahora aquí Pablo pues cita el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de lo que el hombre es llamado a hacer cuando entra al matrimonio. Dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Nuevamente es el modelo de la relación entre Cristo y la iglesia, es un misterio. Y aquí yo creo que al nivel práctico, al nivel relacional, Pablo, al escribir esta carta, simplemente yo creo que no tenía ningún sentido práctico de la relación matrimonial. Hoy en día sabemos de que Pablo no fue casado, así que yo creo que sería esperar mucho de que Pablo, si no fue casado, pues tenía muy poco conocimiento de la vida práctica relacional de la pareja. Y simplemente imponerle este modelo de Cristo y con su iglesia al matrimonio, a la relación matrimonial, yo creo que pues es un ideal que yo creo que ni aquel entonces encajaría bien. Aunque la intención quizás sea buena, pero a nivel práctico y relacional simplemente es algo que, a mi parecer, hace más violencia a la pareja que ayudarlos, ¿no? Por más que queramos espiritualizar esta enseñanza que Pablo describe, yo creo que ni en aquel entonces ni hoy en día es de gran ayuda. Para que este modelo de Cristo y la iglesia realmente sea práctica y relacional, pues tiene que haber un fundamento serio de conversión, de identificación con Cristo, de saberse amado, de saberse perdonado, ¿no? De entrar al matrimonio como un llamado, una vocación. Y tristemente yo creo que aún muchas de las parejas que hoy en día se casan por la iglesia, yo no estoy convencido de que la mayoría entren al matrimonio por un sentido de vocación o de llamado. Yo nunca dudo que las parejas se amen y se quieran cuando vienen a la iglesia y piden el sacramento del matrimonio. Pero yo creo que no basta
si esa pareja, por encima del amor que se profesan, por encima del deseo de unir sus vidas, de crear una familia, si por encima de esto no está la convicción de que es Dios, el Dios que el amor nos ha criado, el Dios que el amor los sostiene y el amor los llama, es el quien ha hecho posible de que esa pareja pues se haya conocido, de que el amor haya crecido entre ellos y que después a causa de este llamado, esta vocación, estén convencidos de que es el amor, es Dios que los llama por esta forma de vida, este caminar en el matrimonio, para que lleguen a la plenitud de sus vidas, para que el matrimonio sea el camino para la santificación, para la realización plena de la vida que Dios les ha dado. Yo creo que son muy pocas las parejas que verdaderamente están identificados con su matrimonio como una vocación. Es más por amor, es más por el deseo y por otros motivos que quizás parejas entran al matrimonio, pero no porque están convencidos que es por un llamado, por una vocación que Dios les ha dado, que los llama al matrimonio con este hombre, con esta mujer. Por eso yo creo que este modelo que Pablo presenta para el matrimonio, pues es un ideal bastante alto, es un ideal teológico que tiene mucho sentido, pero que al nivel práctico y relacional no encaja. Yo creo que no produce una reacción positiva en la pareja. Si lo fue en algún tiempo, hoy en día yo creo que no. Que la mayoría de los matrimonios hoy en día, al escuchar esta reflexión teológica sobre el matrimonio, utilizando la relación entre Cristo y la Iglesia, yo creo que hoy en día muy pocas parejas realmente encontrarán algo que les ayude, particularmente tal y como Pablo lo describe aquí. Dice, en una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. En el fondo, el ideal que Pablo presenta aquí de que se respeten mutuamente, se amen mutuamente, tiene valor y tiene mucho sentido y debe de ser un ideal que se debe de promover, ¿no? Pero en el fondo tiene que haber esa experiencia fundamental de conversión tanto en el hombre y la mujer, para que este ideal tenga sentido y sea visto como un ideal que funcionó tanto en aquellos tiempos como hoy en día. Hoy las expectativas de relación entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio yo creo que son muy diferentes. Y no por eso dejan de tener valor estas palabras, pero sí también hemos de tomar en consideración que las expectativas matrimoniales y relacionales hoy en día, los matrimonios pues son muy diferentes. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 13. Ayer escuchamos a cómo Jesús tiene un encuentro conflictivo nuevamente con sus enemigos, con aquellos que buscan provocarlo para acusarlo y para poder denunciarlo y quizás condenarlo porque simplemente no lo aceptan y rechazan tanto su evangelio como la autoridad y el poder que él representa. Y aquí Jesús nos presenta un par de parábolas que apuntan no simplemente al reino, sino al cumplimiento, en lo que se espera en el cumplimiento del reino. Dios en Jesucristo está inaugurando esta nueva era, esta nueva realidad que le llama el reino de Dios, y que este reino está fundado sobre unos valores fundamentales, que toda persona, todo hombre, toda mujer que es llamado por Dios a ser ciudadano de este reino, tiene que identificarse con. ¿Y cuáles son estos valores? Es el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Son los pilares fundamentales en los cuales, como ciudadanos de este reino, tenemos que construir.
Y estas dos parábolas en las cuales Jesús utiliza la pequeñez tanto de una semilla como la cantidad de levadura, pues nos quiere dar a entender algo muy importante, que aunque el reino inaugurado en Jesucristo empieza en algo pequeño, empieza con un hombre, Jesús el Nazareno, que después forma una comunidad de discípulos y apóstoles en torno a él, y que aunque el reino ha sido inaugurado en una persona, en una comunidad del reino pequeña, de que este reino, aunque tiene principios pequeños, que quizás ante el mundo insignificantes, pues tiene el potencial de grandes cosas, y que esa semilla de mostaza, que de cuando se siembra, cuando muere y cuando nace el retoño de esa semilla, pues tiene la capacidad de crecer a ser un arbusto grande o un árbol. Nos dicen los comentaristas que un arbusto de la mostaza puede ser de 4 a 9 pies de altura. O sea, de 1 metro y poco más a casi 3 metros, ¿no?, de altura. La idea es de que aunque el reino de Dios empieza con una realidad pequeña, con un solo hombre, con una pequeña comunidad del reino, de que el fin será grande, será imponente, y que pájaros vendrán a anidarse dentro de este arbusto o de este árbol de mostaza. Lo que reflejan esos pájaros, pues, es la cantidad y diversidad que el reino atraerá hacia él. Y el fin de salvación, el plan de salvación de Dios es de que toda la creación llegue a identificarse con este reino de Dios. Dice la primera de estas dos parábolas: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. En el Antiguo Testamento, particularmente en el libro profético de Ezequiel, hay referencias al reino de Dios, o sea, al plan de Dios, utilizado por medio de la imagen de un árbol. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, pues, algunos árboles se mencionan constantemente como expresión de estabilidad y poderío de Dios. Y, por ejemplo, el árbol del cedro, que antiguamente fue un árbol muy común en el Medio Oriente, particularmente en la región que hoy en día es el Líbano, pues era un árbol que representaba estabilidad, grandeza y poder. Ahora, es curioso de que aquí Jesús utilice la imagen de una semilla pequeña que produce no un árbol, sino un arbusto que puede medir de 4 a 9 pies, o sea, de 1 metro y un poco más a 3 metros. Y es interesante de que Jesús haya utilizado esa imagen. ¿Y por qué no utilizó, por ejemplo, la imagen de un cedro, que es un árbol que en el Antiguo Testamento se menciona varias veces como una imagen del poderío y estabilidad de Dios? ¿Por qué utilizó una semilla pequeña? No la más pequeña que existe, pero sí una semilla pequeña, y que lo que nace de esta semilla es un arbusto y no un árbol, ¿no? Pues ahí está el significado del reino, que aunque empiece en forma pequeña y quizás ante el mundo en forma insignificante, tiene el potencial de grandeza. Y esto nos manifiesta lo sorprendoso del reino de Dios. No se enfoca en la imagen de un cedro, por ejemplo, un árbol imponente, un árbol aromático, una madera que es fuerte, reconocida como una madera fuerte, ¿no? Pero no, Jesús utiliza la imagen de un arbusto de mostaza. Y aunque un arbusto no se puede comparar con un árbol de cedro, pues ese arbusto, por la gracia de Dios, tiene el potencial de manifestar grandes cosas. O sea, es una parábola
de pequeñez acerca del reino, pero no porque sea pequeño es insignificante. Es aquí donde la gracia de Dios, utilizando lo pequeño, lo insignificante, hace grandes cosas, hace maravillas. Y es el mensaje para nosotros, que aunque a veces nos veamos como cosas pequeñas, como insignificantes, que bajo la influencia del reino, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Dios puede hacer grandes cosas aún por medio de esta pequeñez. Y después Jesús sigue otra parábola. Ahora, si en la primera el personaje es el hombre que siembra la semilla, en esta segunda, que es muy típico de Lucas, ahora el personaje central de esta segunda parábola es una mujer, cuando dice: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura de una mujer, que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Lo interesante es de que en el Antiguo Testamento y en la tradición religiosa judía, la levadura es un elemento de impureza que connota un sentido negativo o de corrupción. Aquí Jesús le da un sentido diferente a la levadura, que un poco de levadura tiene el potencial de fermentar una gran cantidad de masa. Aquí menciona 3 medidas, que es una cantidad impresionante, que sería, digamos, para alimentar a más de 150 personas, ¿no? Y que un poco de levadura tiene la capacidad de fermentar. Así que lo interesante de esta parábola es que Jesús le da una connotación positiva a la levadura, cuando en la tradición religiosa judía la levadura tiene una connotación negativa. Pero hay que entender el por qué, porque estas son parábolas de lo pequeñez del reino, que tiene un potencial de grandeza. Y este es el sentido, que una cantidad poca de levadura tiene el potencial y la capacidad de fermentar una gran cantidad de masa. Así que es lo pequeño, aunque sea pequeño, bajo la influencia del reino, bajo la influencia del Espíritu, tiene un potencial de grandeza, que es lo que nos quiere decir Jesús por medio de esta parábola, que aunque el comienzo sea pequeño, el fin, el plan de Dios, el reino de Dios, tendrá grandes implicaciones. Y este es el sentido que nos quiere dar. Nuevamente, lo que ya mencioné en la primera parábola, ¿no? De que aun cuando uno se vea como pequeño, como insignificante ante el mundo, ante la vida, pues cuando uno se permite que la gracia de Dios actúe en nosotros, esta gracia de Dios tiene el gran potencial de hacer grandes cosas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.